Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy su amigo y vecino, y estoy aquí una vez para traerles chisme fresco, análisis y por supuesto, mucho drama. Hoy chicos y chicas nos sumergimos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de las series turcas, la Relatio Superíndice 3N, o mejor dicho, la no Relatio Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ya saben, la pareja que nos hizo so más menos ar con Love is in the air, y que, lamentablemente, nos rompió Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N cuando anunciaron su separación Superíndice 3N. Pero copyright pasa después copyright ese de que las luces se apagan. Copyright hay de true ese de las sonrisas y las publicaciones en redes sociales. ¿Realmente se llevan tan bien como aparentan? Pues hoy vamos a analizar un vídeo en particular, un vídeo donde Kerem Bürsin felicita a Hande, pero hay mucho ese de lo que parece. Y les digo prepúrense para un buen cafecito porque hoy vamos a diseccionar cada detalle, cada gesto, cada palabra, todo. Vamos a ver lo que no vimos a simple vista. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de controversia y teorías, no quiero dejar de pedirles un favor muy grande, si aún no es tú, suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y no se pierden ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, ya saben, un me gusta siempre ayuda a que el canal crezca y llegue a personas. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora vamos al grano. El contexto es fundamental. Para entender bien la situación Superíndice 3N, debemos recordar que Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fueron una de las parejas queridas del mundo de las series turcas. Su química en Love is in the air era innegable y sus fans, como ustedes y yo, son más menos su con diéresis, vamos con que ese amor trascendiera la pantalla. Y por un tiempo fue. Compartieron momentos públicos, se veían muy felices juntos, y hasta parecua que la relación Superíndice 3N iba en serio. Sin embargo, como todos sabemos, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. Los motivos de la separación Superíndice 3N nunca fueron completamente claros, aunque rumores de incompatibilidad y diferentes prioridades surgieron por todas partes. Ahora, vamos al vídeo en cuestión Superíndice 3N. El vídeo que vamos a analizar hoy es uno en el que Kerem Bürsin le dedica unas palabras a Hande Erupar Rafael, específicamente, en una situación Superíndice 3N publica o un evento. Y es donde las cosas se ponen interesantes. En la superficie, todo parece normal. Kerem se muestra cordial, felicita a Hande por el buen logro, y utiliza un tono amable y respetuoso. Pero como buenos detectives de las redes sociales, vamos a profundizar en cada detalle. Lo primero que debemos analizar es el lenguaje corporal. Superíndice 3 se comporta Kerem Bürsin durante la interacción Superíndice 3N. Se muestra Superíndice 3 modo, o hay algún indicio de tensión Superíndice 3N. Observen bien sus gestos, la postura de su cuerpo y la forma en que mira a Hande. ¿Mantiene contacto visual constante o evita la mirada? ¿Sonríe de manera genuina, o es una sonrisa forzada? Todas estas más menos ales pueden revelar mucho ese de lo que las palabras dicen. Un detalle crucial que muchas veces pasamos por alto es el tono de voz. La forma en que Kerem habla, la velocidad con la que se expresa, y el tipo de palabras que elige pueden ser indicativos de sus verdaderos sentimientos. Utiliza un tono entusiasta, o se muestra distante y reservado. Emplea expresiones más menos osas, o prefiere un lenguaje formal y profesional. Presten atención Superíndice 3N a las pausas, los silencios, y las dudas en su discurso. Todo esto puede decirnos mucho sobre su estado emocional. Ahora hablemos del contenido de sus palabras. Copyright es exactamente lo que Kerem le dice a Hande. Superíndice 3 la felicita. Utiliza pronombres personales, o se refiere a ella de manera general. Las palabras que elige Kerem son importantes, pero también copyright lo son las que no dice. ¿Hay algo que evita mencionar? ¿Olvida algún detalle importante? Analicemos cuidadosamente cada frase, cada cumplido y cada saludo. Y aquí es donde la cosa se pone sabrosa.
Si nos enfocamos en el contexto específico del vídeo, es probable que Kerem tu copyright felicitando a Ande por algún logro profesional, como un nuevo proyecto, un premio, o el con diéresis copyright sito de su carrera. CU superíndice 3 Mo reacciona Ande a las palabras de Kerem. Se muestra agradecida, o parece un poco incu superíndice 3 moda. ¿Hay alguna tensión superíndice 3n visible entre ellos? Presten atención superíndice 3n a sus expresiones faciales y a su lenguaje corporal. ¿Se acercan físicamente o mantienen una distancia prudente? ¿Hay algún tipo de contacto físico como un abrazo o un apretu superíndice 3n de manos? Cada interacción superíndice 3n puede ser una seu más menos al. Es importante recordar que después copyright es de una ruptura, las relaciones pueden ser complicadas. Aunque dos personas hayan decidido tomar caminos separados, eso no significa que no se guarden respeto mutuo o incluso afecto. Kerem y Ande son profesionales, y es probable que deseen mantener una relación superíndice 3n cordial por el bien de sus carreras y de sus fans. Sin embargo, eso no significa que todo sea color de rosa. Es probable que en el vídeo veamos una mezcla de sentimientos. Por un lado, Kerem podrá mostrarse feliz por el con diéresis copyright sito de Ande y sinceramente orgulloso de sus logros. Por otro lado, podrá haber un trasfondo de nostalgia, tristeza o incluso un poco de resentimiento. Las rupturas, por muy que sean amistosas, siempre dejan una huella. Analicemos ahora las pequeñas más menos aseu más menos ales que podrán delatar la verdadera situación superíndice 3n. Por ejemplo, CU superíndice 3 Mo reacciona Kerem cuando se menciona el nombre de Ande en público. ¿Parece incómodo o responde con naturalidad? ¿Hay alguna reacción superíndice 3n inusual en su rostro como un ligero sonrojo, una sonrisa forzada o una mirada pida hacia otro lado? Estas microexpresiones, que duran fracciones de segundo, pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. También copyright N es importante analizar el contexto en el que se grabó superíndice 3 el vídeo. ¿Fue en un evento público, en una entrevista, o en una situación superíndice 3n mu, s privada? La presión superíndice 3n mediática y la atención superíndice 3n del público pueden influir en el comportamiento de las personas. Kerem podrá estar actuando de cierta manera para mantener una buena imagen, o para evitar generar especulaciones. ¿Y qué copyright hay de las redes sociales? ¿Han interactuado Kerem y Ande en redes sociales después copyright s de la ruptura? ¿Se han dado me gusta en publicaciones, o han dejado comentarios en los perfiles del otro? La falta de interacción superíndice 3n, o la interacción superíndice 3n munima, podrá ser una seu más menos al de que las cosas no es tú, n tan bien como parecen. Pero a veces el silencio también copyright n puede ser revelador. Analicemos por ejemplo el tipo de publicaciones que hacen en sus redes sociales. Publican mensajes subliminales o indirectas que podrán estar dirigidas al otro. Comparten citas o reflexiones sobre el amor y las relaciones. Aunque parezca que es tú, hablando de temas generales, podrá haber un significado profundo detrás de sus palabras. Los fans, siempre atentos, son los mejores descifradores de estos mensajes ocultos. Ahora vamos a la parte de la crítica, que por cierto, no tiene por qué copyright ser necesariamente negativa. En este vídeo es muy probable que encontremos detalles sutiles que nos den pistas sobre CU superíndice 3 Mo se siente Kerem realmente. Por ejemplo, podríamos analizar si sus palabras son genuinas o suenan como una obligación superíndice 3n social. ¿Se muestra realmente feliz por el con diéresis copyright sito de Ande, o parece estar actuando? La entonación superíndice 3n y el lenguaje corporal son clave para interpretar esto. Otro punto importante es analizar CU superíndice 3 Mo Kerem menciona su relación superíndice 3n pasada. Evita hablar de ella, o la menciona de manera casual y natural. Si evita el tema, podrá ser una seu más menos al de que aún hay sentimientos no resueltos. Si por el contrario habla de ella sin problemas, podrá indicar que han superado la ruptura y mantienen una relación superíndice 3n amistosa. En cuanto a la crítica que podríamos hacer, no se trata de juzgar a Kerem, sino de analizar su comportamiento y de tratar de entender sus verdaderos sentimientos. ¿Es posible que es tu copyright guardando rencor, o que aún sienta afecto por Ande? ¿O tal vez simplemente es tú tratando de ser profesional y respetuoso? La respuesta a estas preguntas no es sencilla,
y requiere un análisis minucioso de todos los detalles del vídeo. Un aspecto importante es el papel de los fans. ¿CU superíndice 3 mo reaccionaron los fans de la pareja al vídeo? ¿Están emocionados por ver a Kerem y Ande juntos, o sienten incomodidad o tensión superíndice 3N? La opinión superíndice 3N de los fans es muy importante, ya que son ellos quienes crearon la magia de la pareja en primer lugar. Sus reacciones pueden darnos pistas sobre CU superíndice 3 mo se siente la gente con respecto a esta situación superíndice 3N. En resumen, este vídeo de Kerem felicitando a Ande y la crítica que se hace a nos ofrece una gran oportunidad para adentrarnos en la vida de dos figuras públicas y analizar las complejidades de las relaciones humanas. Hay mucho de lo que se ve a simple vista, y los detalles sutiles pueden revelarnos verdades sorprendentes. Para concluir, quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en el mundo del entretenimiento, nada es lo que parece. Hay mucho de las CU, maras y de las redes sociales de lo que imaginamos. La clave es observar, analizar y sobre todo divertirse. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Notaron algún detalle que yo no haya mencionado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Compartan sus teorías, sus opiniones, y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y recuerden, la conversación superíndice 3N no termina a Q. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas y descubriendo todos sus secretos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.